En este tutorial les enseño qué es decoupage y para qué sirve, con más de 10 ideas, trucos y consejos diferentes. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. El decoupage es una técnica artística de manualidad y decoración que consiste en pegar trozos de servilletas de papel decoradas, aunque también podemos utilizar trozos de telas u otros materiales, sobre cualquier superficie o material que queramos decorar. Lo primero que tenemos que hacer es separar las capas de papel. La mayoría traen 2 o 3 capas. Para recortar la imagen, el dibujo o el diseño que elegimos para nuestros trabajos, es recomendable usar un pincel mojado y rasgar a mano. No es recomendable utilizar la tijera. Dependiendo de lo que queramos decorar, pues vamos recortando todas las imágenes. Aquí podemos ver otro ejemplo de servilleta. Cada una de las ideas que les voy a mostrar en este vídeo tienen su propio vídeo tutorial. En la descripción del vídeo y en el primer comentario les voy a dejar los enlaces a cada uno de estos vídeos tutoriales. Para pegar la servilleta es recomendable usar cola blanca diluida en un poco de agua, que quede un poco líquida, así será mucho más fácil trabajar el papel. También puedes encontrar en tiendas especializadas de productos de manualidades un pegamento especial para decoupage. Para trabajar esta técnica debemos usar pinceles de cerdas suaves, uno delgado o muy fino para recortar o rasgar la servilleta, otro un poco más grueso para aplicar el pegamento y otro preferiblemente un poquito más grande pero de cerdas suaves para aplicar presión por encima del papel, para evitar que queden burbujas, pliegues o arrugas. Veamos otro ejemplo con un diseño de una servilleta estampada completamente diferente. Dependiendo del color de la servilleta, siempre es bueno darle 1 o 2 manos de pintura al material que queramos decorar, porque debemos tener en cuenta que la servilleta se transparenta. Si la superficie es madera y queremos que quede del color original de la madera, no aplicamos ninguna pintura. Es importante empezar a pegar el papel del centro hacia afuera. Esta sería la manera correcta, porque así vamos a ir pegando el papel y evitamos que nos vayan quedando arrugas o pliegues. También podemos usar un plástico para presionar bien el papel. De esta manera evitaremos que se rompa la servilleta. Para proteger nuestro trabajo siempre debemos aplicar una capa de barniz o resina por encima de todo el objeto que hemos trabajado, no solo del decoupage. El barniz puede ser brillante, satinado o mate. Y puedes hacer tu propio barniz casero o comprarlo en tiendas especializadas de productos de manualidades, tiendas de pinturas o en ferreterías. Esto, además de proteger el trabajo, le va a dar un brillo espectacular. Así nuestra creación durará por muchísimos años. Lo mejor de esta técnica es que la podemos combinar con otras técnicas como pinturas o efectos con otros materiales y aplicar en papel, cartón, madera, lata o un envase de plástico como este. Y si quieren ver el tutorial completo con los materiales, las medidas y el paso a paso de cada una de estas ideas, visita mi blog crearyreciclar.com. En esta idea lo que hice fue aplicarle un poco de pintura un poco más oscura, difuminándola por todo el borde para integrarla con el otro color y al mismo tiempo darle así como un efecto de envejecido. Vamos a ver ahora otro ejemplo y otro truco. La servilleta la podemos aplicar en superficies que sean lisas o irregulares. No siempre la tenemos que usar en superficies planas, sino que también sirve para superficies corrugadas, como la de este cartón. O también este otro ejemplo sobre unas tablitas de madera que eran de un mantel individual. Y ya saben, si quieren ver cada una de estas ideas, pueden verlo visitando mi blog crearyreciclar.com
o en mi canal de YouTube Crear y Reciclar. Cada una de estas ideas tiene su propio video tutorial, donde les enseño paso a paso cómo se hace. Veamos ahora otras ideas con ejemplos de otros trabajos. ¿Qué tal? ¿Qué les han parecido estas ideas? Escríbeme en un comentario cuál de todas estas ideas te ha gustado más o cuál de todos los trucos te ha parecido más interesante o más útil. Bueno, corazones, espero que les haya gustado todas estas ideas, estos trucos y estos consejos. Espero que les sirva de ayuda y sobre todo que se animen a hacerlo. Y me encantaría que me escribieran en un comentario si ya conocían esta técnica o algún truco interesante o si la trabajan de una manera diferente o cualquier cosa que me quieran escribir, así podemos ayudar a otras personas con esta técnica que es increíble. Ya saben que pueden encontrar todas estas ideas, cada una con su tutorial, con el paso a paso, los materiales, las medidas, para hacer cada una de estas ideas en mi blog crearyreciclar.com. Y recuerden que su apoyo es súper importante para mí. Por eso, para este vídeo les pido que me regalen un me gusta, me escriban un comentario, compartan el vídeo con sus amigos por las redes sociales, así vamos a ayudar también a más personas a crear y reciclar. Y para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales, suscríbanse a mi canal de YouTube, activan la campanita de las notificaciones, así YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. En estas ventanitas pueden ver algunos de estos trabajos y compartir los que les parezca más interesante. Bueno, mis recicladores de corazón, les mando un abrazo y como siempre, les espero en el próximo vídeo. ¡Chao!